Buenas tardes, mi nombre es el Serena Lancheros, estoy trabajando con mi compañera María Alejandra. Para este caso nos tocó hacer la actividad número 8, que es un video respondiendo a tres preguntas integradoras, en donde nosotros tenemos que hacer el desarrollo de tres preguntas y enfocárselas a tres empleados de nuestra organización o la organización que nosotros elegimos para el desarrollo de todas nuestras actividades. Nosotros para el desarrollo de estas actividades escogimos la Panadería del Rey. Para este ejercicio, más allá de responder las tres preguntas, consideramos que la mejor manera de hacer como la integración de estas temáticas dentro de la panadería es mostrándole el mismo trabajo que nosotros hemos realizado durante todo lo largo de estos 2, 3 meses que llevamos haciendo estas actividades, ¿no? Entonces, pues acá tenemos nosotros la descripción de la panadería, en donde nosotros mencionamos pues las características de la panadería, quiénes las personas que están a cargo, como el Julián, como la persona Julián o como la señora Marta. Entonces nosotros estamos enfocándonos en donde acá en este ejercicio nosotros nos enfocamos en las características de la empresa, es decir, dónde se encuentra esta empresa, cuánto llevan esta empresa, haciendo características para que ustedes como empleados conozcan cuáles son los ideales que se manejan dentro de su organización, que ustedes mismos conozcan cuáles son las características de la empresa para la que ustedes trabajan. Nosotros vamos a explicarles, digamos, los tipos de contratos. Ustedes como empleados de la Panadería del Rey, ustedes manejan un contrato de tipo verbal. Es válido, es decir, que el contrato de tipo verbal se puede utilizar. También existe el contrato de tipo escrito. Las partes del contrato verbal al que ustedes deben estar conscientes o las partes de un contrato donde ustedes tienen que evidenciar que siempre deben estar ahí es tres acciones o tres características. Tres características es donde ustedes tienen que recibir una remuneración. Sí, ustedes tienen que, puede ser un salario, el pago de un salario, o puede estar acordado por mínimo la mitad de dinero y la mitad por otros bienes. Es decir, entonces si yo me gano 30.000 pesos al día, es posible que a mí me entreguen 25.000 pesos en dinero y me entreguen 5.000 pesos en pan. Es viable siempre y cuando pues ambas partes lo acepten así, ¿no? El segundo punto es que ustedes como empleados al tener un contrato deben estar obligados a seguir las órdenes de otra persona. Es decir, ustedes van a tener un jefe y ustedes van a tener que seguir las órdenes de este jefe. Estas son dos características del contrato de trabajo. La otra es tener una función de establecida o unas funciones preestablecidas. Es decir, tú ya sabes cuáles son tus funciones, en el caso de ustedes serían atender a los clientes, atender las mesas, atender las funciones de la cafetería, entonces hacer los cafés, hacer los tintos, mantener el piso limpio. Es decir, cada persona tiene unas características que debe cumplir dentro de la empresa, o sea, es decir, dentro de la panadería. Cuando nosotros vemos los contratos suyos, entonces sí, cumplen estas características, sí, sí, cumplen estas características, pero entonces, sin embargo, entonces nosotros pasamos como a los tipos de contratos para que ustedes los tengan más presentes, para hacer énfasis en unos aspectos que son relevantes. Entonces, tenemos el contrato unilateral, entonces el unilateral es que una de las dos partes gana, es decir, siempre va a haber una de las dos personas que va a ganar y el otro persona pues no va a recibir nada a cambio. Eh, Está el bilateral, que este es que nosotros estamos aplicando en este momento, en donde ambas partes reciben algo, es decir, el empleado recibe una remuneración y el empleado recibe el trabajo de esta persona. El trabajo gratuito, pues eso solo lo estamos hablando cuando son donaciones, es decir, cuando una persona brinda un dinero a otra persona sin recibir nada a cambio y sin esperar nada a cambio, porque le nace. El oneroso, pues ambos contratantes reciben un beneficio, obviamente, entonces también está el principal, el real, el solemne, el conceptual. Todos estos tipos de contratos no se los explico porque realmente no quiero que como hacer una abordación de un tema que es muy amplio, simplemente nos queremos como concentrar en aspectos de su vida a día dentro de la panadería, ¿no? El contrato verbal, pues como ya lo tenemos establecido, el contrato número 8 es un acuerdo entre dos personas verbalmente en donde se debe pactar las funciones que se tienen, el salario que se devenga y si la persona o el tipo de contrato que se está haciendo, ¿no?
porque más allá de ser verbal, se tiene que tener en cuenta que más allá de eso hay varios tipos de contratos. El contrato escrito, pues como todos lo sabemos, es el contrato en donde ya se queda plasmado a letra y puño o por computador las acciones o lo que se plantea dentro de la organización paso a paso. Es decir, yo me comprometo a que mis labores dentro de la organización van a ser atender a los clientes, que es de las mesas. Mi sueldo va a ser tanto. Entonces ya queda plasmado, pues como nosotros sabemos, en escrito. Elementos del trabajo, entonces actividad personal. Esto es lo mismo que yo les decía ahorita y esto es uno de los puntos que nos solicitan a nosotros. Entonces, actividad personal, es decir, que usted mismo se está viendo obligado a cumplir con esa función. Es decir, si usted firma o hace un acuerdo con una persona para ser el mesero, usted mismo tiene que ser la persona que está atendiendo las mesas y no puede haber otra persona atendiendo las mesas más allá de los empleados que haya por fuera. Es decir, si me contratan a mí, yo mismo tengo que realizar esas funciones. La subordinación, pues obviamente estamos hablando entonces de que ya depende de nosotros cumplir con las órdenes que nos dan, es decir, nosotros estamos sustentos a una persona, es decir, nosotros tenemos que seguir las órdenes de una persona. Ya al terminar, entonces nosotros vemos como la retribución o la remuneración, pues obviamente entonces nosotros tenemos que recibir un dinero o mínimo la mitad de lo pactado, del valor pactado, y la otra mitad se puede acordar que se pague de otra forma, ¿no? Esto es importante porque hay que aclarar que en los tipos de contratos ustedes por prestación de servicios no tienen cumplimiento de dos de estas, es decir, actividad personal, ustedes no están obligados a tener una actividad personal siempre y cuando no se haya pactado dentro de las especificaciones del contrato verbal. Es decir, que usted puede trabajar para la panadería, puede ser mesero de la panadería, pero usted no es el que tiene que laborar dentro de esa panadería, sino que usted puede enviar a otra persona para que cumpla sus funciones, porque así está establecido un contrato por prestación de servicios. Lo otro, usted no tiene que eh, tener una dependencia o tiene que seguir órdenes de una persona, simplemente usted ya conoce sus funciones y usted las tiene que cumplir al pie de la letra. Vemos la remuneración, pues obviamente la remuneración sí se va a cumplir, usted tiene que recibir un pago, ese pago no puede ser, ese pago, eh, ya sabemos que la mitad debe ser en dinero y la otra mitad ya puede ser o en dinero o bien como usted lo plazca. Eh, nosotros vemos acá, entonces ya llegamos al momento en donde nosotros hablamos del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede ser los 3 meses. Obviamente ustedes dentro de la panadería no cumplen como con esto establecido, pues porque su contrato es por prestación de servicios. Sin embargo, dentro de una organización, si ustedes en un futuro van a entrar, tienen que tener cuenta de que no pueden ser los 3 meses. Y si exceden los 3 meses, ustedes ya tienen que ser contratados por un término fijo o su contrato ya se convierte en un término fijo, es decir, usted como que ya siente que va a quedar así, ¿no? O sea, usted ya siente que hace parte de la empresa. Usted como trabajador, independientemente del tipo de contrato, en la mayoría de estos, ustedes tienen derechos a qué, entonces usted tiene derecho a un sueldo, usted tiene derecho a un sindicato, a, puede hacer una huelga, puede reunirse. O sea, usted tiene derecho a ciertos aspectos siempre y cuando pues usted cumpla con sus funciones. Es decir, usted tiene derecho a algunas cosas, pero asimismo usted tiene deberes, ¿no? Usted tiene que cumplir con las órdenes que se le brindan, usted tiene que cumplir con lo que se estableció ahí. O sea, todas estas características que ustedes están viendo en pantalla son muy importantes tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de estas dos, de los derechos y de sus deberes, más adelante va a desencadenar otro tema. Obviamente también los empleadores también tienen algunos derechos, los empleadores también tienen algunos deberes, que esto más adelante lo vamos a abordar de otra manera. Entonces, la jornada máxima legal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la jornada máxima legal, entonces decimos, ¿cuánto puede trabajar a usted dentro de la panadería? Usted puede trabajar máximo 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Usted puede trabajar más de esas 48 horas, si lo puede hacer, usted puede trabajar 2 horas más, es decir, 2 horas extra que se van a tomar en cuenta dentro de su sueldo. Eh, tipos de jornadas existen, la diurna, la nocturna, y ya de ahí se desencadenan entonces las horas extras diurnas, las
las horas extras nocturnas y también de allí depende entonces los dominicales y los festivos, es decir, tomar en cuenta los domingos y los sábados y los días festivos también se toman en cuenta como si fueran otro tipo de jornadas. El horario entonces puede ser por turnos o puede ser por acciones, o sea, por momentos, o sea, es decir, puede ser el horario completo y de lunes a viernes, de lunes a sábado, igualmente no, tiene que pasar las 48 horas, o puede ser por turnos, es decir, hoy trabajo el lunes, trabajo el miércoles y trabajo el viernes, siempre y cuando como que se respeten las 48 horas, entonces no hay como una relevancia. Ya llegamos al punto entonces donde nosotros estamos hablando de nuestra próxima actividad, el objeto social de la panadería del Rey, pues como ustedes lo saben, en nuestro código, entonces sería el 2051, en donde dice que son pan y productos de pastelería. También vemos que la razón social, entonces bajo la normativa, entonces ustedes como panadería deben máximo cerrar a las 11 de la noche, pueden abrir desde las 6 de la mañana, pueden vender productos de panadería, pero ustedes no pueden vender licores porque ya no entra como dentro de las capacidades o las acciones que ustedes tienen contempladas. Por prestación de servicios, entonces ustedes acá es muy importante tener en que nosotros a ustedes quisimos como brindarles un poco más de información respecto a lo que viven ustedes dentro de la panadería. Ustedes dentro de la panadería por prestación de servicios, entonces ustedes no tienen derecho a una prima, a unas vacaciones, a cesantías, a los intereses de cesantía, salud, pensión, ICF, a compensación, ARL, SENA. Ustedes no tienen derecho a esto. ¿Por qué? Porque al haber firmado un contrato o al haber pactado un contrato verbal, ustedes no tienen derecho a estos como beneficios que normalmente se tienen contemplados por término fijo o término indefinido. Entonces, ustedes no tienen derecho a esto. Si ustedes llegan a retirarse de la empresa, entonces máximo tienen como derecho a el sueldo que ustedes hayan de vender hasta ese día. No tienen derecho a nada más, independientemente de la cantidad de tiempo que lleven trabajando para ellos. Eh, También nosotros estamos hablando de la protección por maternidad. La protección por maternidad aplica para las mujeres que quedan en situación de embarazo. Obviamente, digamos que en el tipo de prestación de servicios, como tampoco se tiene contemplado esto, porque pues usted no está obligado como empleador a cubrirle los meses o el tiempo pactado por la ley para las mujeres embarazadas. Lastimosamente, entonces ustedes tampoco aplicarían. Sin embargo, esto en una empresa normal, entonces aplicaría como, digamos que ustedes tienen 18 meses en donde se les tiene que hacer un pago, 18 semanas, perdón, donde se les realiza el pago de uno de sus sueldos durante todos estos tiempos, pues como para una ayuda. Ustedes no pueden ser despedidas a no ser que sea con justa causa, es decir, que usted haya cometido errores, usted haya cumplido los pactados dentro de los contratos, porque si usted es despedido con sin justa causa, entonces pues obviamente ya tiene contemplación de otros temas, ¿no? Indemnización sin justa causa, pues lo que estábamos hablando, cuando usted habla de sin justa causa es cuando usted la despiden sin que usted haya cometido algún error o usted haya cometido algún incumplimiento dentro de lo pactado en su contrato. Es decir, usted cumplió con lo que estaba haciendo en su contrato, entonces usted no tiene derecho, usted llegó temprano a su, entonces no, usted salió a la hora que es, usted cumplió con sus funciones, es decir, entonces usted no tiene como que usted no le brindó una causa realmente a esa persona para que lo despidiera. Indemnización por falta de pago, pues obviamente entonces ya entramos de que si la persona cuando usted lo va a indemnizar eh, no le paga o no le pagó sus estos por cada día que pase, le tiene que hacer el pago como que un día más. Es decir, hoy en día me debe 100.000 pesos y en mi día de trabajo salen 10.000 pesos, entonces si no me paga hoy, entonces ya mañana no me dé 100.000, sino me dé 110.000 y si no me paga, entonces me sigue subiendo, o sea, como que sigue subiendo un día por día. El monto de las liquidaciones, entonces eso lo vamos a hablar en el segundo video en donde les vamos a explicar como un poco más con calma de qué trata esto, ya que es un tema un poquito más complejo, ¿no? Y así terminamos esta primera parte.